espacio y en otro tenemos dos redes con ordenamientos antiparalelos. Eso da origen a las propiedades magnéticas del material. Es decir, para el caso del hierro se dice que el material es ferromagnético y para el caso de óxido de manganeso se dice que el material es antiferromagnético. Aquí les muestro un ejemplo de la magnetita, que es una magnetita zacatecana. Pues esto la traigo, se la voy a pasar para que la vean, la conozcan, porque de repente no conocen bien los materiales. Este es un mineral que conseguí en Zacatecas y ya está encapsulado, no vayan a estar interaccionando conmigo. Y un sistema para medir el magnetismo. Este es el primer sistema que se conoce, que es la brújula, ¿verdad? Es un sistema donde podemos ver si el material es o no magnético. Entonces lo voy a pasar para que ustedes vayan interactuando con el sistema que es la magnetita, la conozcan. Esta se llama también piedra imán. Esta se utiliza mucho en el caso, les dicen que magnetoterapias, ¿no? Que ustedes agarran la piedra imán y se dan un masaje, según para eliminar cierto tipo de malestares, ¿no? Vamos a platicar un poquito la realidad sobre eso, ¿verdad? Les voy a pasar para que lo vayan conociendo y les voy a dar el sensor, la brújula. Fíjense, la brújula, la historia de la brújula es muy interesante porque apareció durante los chinos y también en la cultura griega. Se desarrollaron las primeras brújulas, pero en la Edad Media se le asignó el nombre de brújula porque no se conocían sus propiedades, es decir, cómo funcionaban. Y entonces decían que era brujería. Y entonces decían brújula, brújula, eso es brújula. De ahí viene el nombre de brújula. Se lo voy a pasar, para que lo vayan viendo, lo van pasando. Y ya saben, bruja química, ¿no? Bruja química. Bueno, traje la chica, tengo más grande que es una melinita, ¿no? Tengo muchas de esas brújulas. Entonces, esa es la misma que les estoy mostrando, la magnetita. ¿Sí? Aquí tenemos mostrando su propiedad magnética, donde tenemos un kit que es adherido, que es un material magnético también a base de hierro. Aquí les muestro las dos ecuaciones de Maxwell en donde habla sobre magnetismo. La primera es la ecuación de Gauss, magnética, en donde nos dicen que no hay monopolos magnéticos, no existen los monopolos magnéticos, sino deben existir estructuras dipolares, es decir, existe siempre un norte y un sur magnético. Y en el segundo es la ley de Ampère, en donde dice la manera en cómo la parte eléctrica se combina con la parte magnética, es decir, hacemos circular corrientes eléctricas y se generan campos magnéticos, ¿sí? Hay una ampliación que se denomina la ecuación de Maxwell. Bueno, es la ecuación de Ampère-Maxwell. Maxwell, su contribución fue decir que también campos magnéticos variables en el tiempo generan campos magnéticos, ¿sí? Es la ampliación de la ecuación de Ampère, que se denomina Ampère-Maxwell. ¿De dónde viene el magnetismo? Pues el magnetismo proviene del movimiento de los electrones. Ustedes observan que aquí tenemos una especie de sistema planetario donde tenemos aquí el núcleo del átomo y alrededor de él giran los electrones. Ese movimiento de traslación y de rotación son los que dan origen al magnetismo. Podemos pensar en un modelo muy simple donde el electrón se está moviendo y podemos pensar en espiras, en donde sabemos que el momento magnético de una espira es la corriente por la sección transversal. Entonces tenemos una estimación clásica de lo que sería un momento magnético. Ahora, en realidad el spin es de origen cuántico, es decir, el spin tenemos dos estados, un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Piénsenlo como imán, en donde el imán está orientado de una manera y el imán está orientado de manera contraria. Por lo tanto, el momento magnético cuántico está asociado con algo que se llama el factor giroscópico, el spin, que puede tener dos valores, más un medio menos un medio, y el momento magnético, ¿sí? Ese momento magnético se denomina magnetón de Bohr. Ahora, de manera colectiva, los momentos magnéticos los podemos ver de manera macroscópica. ¿Cómo los podemos ver? A través de una propiedad que recibe el nombre de magnetización. ¿Qué es la magnetización? Es una densidad de momentos magnéticos. ¿Qué es una densidad? Es una variable física entre una dimensión. ¿Qué dimensión? En este caso es volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es la magnetización? Es una densidad volumétrica de momentos magnéticos. En donde ahí se ve en la expresión tenemos momento magnético, una sumatoria de todos los que existen adentro del material entre el volumen. Ahora, esos momentos magnéticos pueden estar completamente alineados. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros los sometemos a un campo magnético muy intenso, todos van a estar orientados en la misma dirección del espacio. Y tenemos algo que se denomina magnetización de saturación.
En la tabla periódica de los elementos, el magnetismo, no solamente podemos hablar de materiales magnéticos y no magnéticos. En realidad existe una amplia clasificación de este tipo de materiales. Ahí les muestro que no solamente tenemos materiales que son ferromagnéticos, que serían los magnéticos clásicos, hierro, cobalto, níquel, sino tenemos materiales que se denominan diamagnéticos, materiales que se denominan paramagnéticos, materiales que se denominan antiferromagnéticos. Es decir, es como si ustedes fueran al zoológico de Chapultepec y ven a los primates. ¿Ah? Entonces hay diferentes tipos de primates. Están los orangutanes, están los chimpancés. Entonces es una y están los seres humanos. Entonces es una amplia gama de tipos de materiales magnéticos. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar los materiales magnéticos? Hay una propiedad que se denomina susceptibilidad magnética. A través del valor de la susceptibilidad magnética, nosotros podemos clasificar a los materiales. Los diamagnéticos tienen una susceptibilidad que se denomina negativa. Es decir, si ustedes se fijan, su signo es negativo. Ahora, esta ecuación podemos graficar el campo magnético contra magnetización. Y la susceptibilidad es una constante. Esa gráfica de qué es? Si consideran a H como la variable X y a M como la variable Y. ¿Qué gráfica? Si hacen un gráfico, H contra M, ¿qué es? Una recta. Pero no es cualquier recta, ¿eh? Que el signo tiene signo negativo. Es decir, es una recta con pendiente negativa. Quédense eso aquí en su CPU, en su RAM, un rato. Ahora, el diamagnetismo básicamente tiene que ver que si nosotros sometemos un material a un campo magnético, se genera un campo magnético contrario adentro del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Se provoca un efecto que es muy parecido a los superconductores. Esto se denomina diamagnetismo, ¿sí? En donde aquí les muestro una figura en donde una placa de carbono está levitando encima de un conjunto de imanes de neodimio. Esto es producido por la propiedad diamagnética del sistema. Los materiales paramagnéticos. ¿Qué son los paramagnéticos? Si lo vemos desde el punto de vista de la propiedad magnética, es decir, la susceptibilidad magnética, son materiales que tienen un valor con pendiente positiva, es decir, igual tiene la relación de campo magnético contra magnetización, y este valor nos indica la pendiente de ese gráfico. ¿Qué diferencia tiene con respecto a los materiales anteriores? Si yo lo someto a un campo magnético, tienden a alinearse todos los momentos magnéticos en la misma dirección, pero al momento que yo quite el campo magnético, recupera su estado inicial. Esa es una propiedad que presentan los materiales paramagnéticos. ¿Qué son los materiales ferromagnéticos? Los materiales ferromagnéticos son materiales donde la susceptibilidad magnética es muy grande, pero tiene algo muy particular. Tiene algo que recibe el nombre de dominios magnéticos. Esos dominios magnéticos son los responsables de todas las propiedades del magnetismo. Los materiales magnéticos se pueden ver, si nosotros tuviéramos una lupa, que está conformado de ese tipo de estructuras que se denominan dominios magnéticos. En la región del dominio, todos los momentos magnéticos están apuntando, ustedes se fijan, en la misma dirección del espacio. Si yo lo someto a un campo muy intenso, todos los momentos magnéticos y los dominios se omiten en la misma dirección del espacio. Aquí les tengo una simulación en donde aquí lo voy a mostrar la variación de la que ustedes se fijan, la intensidad del campo, la flecha va aumentando de tamaño. A medida que va aumentando de tamaño, se van aumentando estos dominios magnéticos en la dirección del campo hasta un momento que todos están alineados en la misma dirección. Eso se denomina magnetización de saturación. Esa curva de histérisis es clásica, sobre todo si recuerdan el curso de los que están tomando electrotecnia 1 y 2 y máquinas eléctricas. Esa es la región que nosotros utilizamos para poner a funcionar una máquina eléctrica. Sobre todo nos interesa utilizarlo en la región que se denomina región lineal. Aquí tenemos algo que se denomina codo de saturación y aquí tenemos la saturación del sistema. Ahora, una vez que se satura el sistema, quitamos campo magnético. Nosotros esperaríamos que regresara al mismo punto de inicio. No regresa al mismo punto de inicio. Si ustedes observan, llega a este punto cuando quito campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Que el material tiene historia magnética. Queda un campo magnético, una magnetización atrapada adentro del sistema, que recibe el nombre de magnetización remanente. ¿Cómo puedo quitar esa magnetización? ¿Cómo? Le meto campo magnético
dirección opuesta. Con eso elimino la magnetización y me queda aquí un valor que recibe el nombre de campo coercitivo. Con ese campo coercitivo podemos clasificar a los materiales magnéticos y dependiendo de esta clasificación es su aplicación tecnológica. Aquí les muestro la clasificación de los materiales en función del campo coercitivo. Se clasifican en materiales duros y materiales blandos, magnéticamente hablando. Los materiales blandos son aquellos que el campo coercitivo es pequeño y los duros, su campo magnético, su campo coercitivo es más grande. ¿Cuál es la diferencia? Uno lo podemos utilizar como fuentes de campo magnético y otros lo podemos utilizar como elementos, como guías de campo magnético adentro de nuestras máquinas eléctricas. Aquí les muestro un ejemplo de un motor de corriente directa en donde tenemos dos imanes que son imanes permanentes, que son magnéticos duros, que son fuentes de campo magnético, y adentro de la estructura del motor tenemos aquí placas de material magnético blanco. Entonces, esa es una aplicación tecnológica real de lo que son los materiales magnéticos. Entonces, ahora sí, como repaso, si los materiales magnéticos son diamagnéticos, ¿qué dijimos? Tiene un comportamiento que su pendiente es negativa. Entonces, aquí les muestro el comportamiento de un sistema que es diamagnético. Es una línea recta con pendiente negativa. Los materiales paramagnéticos tendrían pendiente positiva y los ferromagnéticos no son líneas, sino tienen esa dinámica de histéresis magnética. Con eso podemos clasificar nuestros sistemas magnéticos. Ahora, la magnetita. Vayan circulando la magnetita. No se vayan a poner aquí. Vamos a ver sobre aplicaciones de la magnetita, para qué sirve. Ahora, la magnetita es un óxido ferroso diférrico, es decir, la magnetita tiene dos átomos con dos estados de oxidación. Uno es un estado de oxidación 2 más y otro es un estado de oxidación 3 más. Por eso tiene la denominación ferroso. El estado de oxidación es más 2 y férrico, el estado de oxidación es más 3. Y es porque hay dos átomos. Esa es básicamente el origen magnético del material. Acuérdense que los materiales magnéticos, los clásicos son tres: hierro, cobalto y níquel. Y sus óxidos. Este es un óxido. Ahora, hay una leyenda de dónde proviene el nombre de magnetita, ¿sí? Era un pastor allá en Grecia, el cual se llamaba Magnes, y allí caminando con sus ovejas, un día se atoró su guarache, ¿sí? Y ya no podía moverlo. Entonces, ¿qué encontró? Una piedra magnetita, se puso a rascar, extrajo la piedra y era magnetita, ¿sí? Otro proviene de como el primer yacimiento conocido o reportado de magnetita se encuentra en el área de Grecia, que es el área de Magnesia. De ahí proviene posiblemente también el nombre de magnetita, ¿sí? Ahora, la magnetita es el primer elemento magnético conocido por el hombre. ¿En dónde lo utilizó? Como les había dicho, en las brújulas. Las primeras brújulas que se surgieron en la cultura griega y en la cultura china, estamos hablando de 800 años antes de Cristo, apareció este tipo de material magnético. Pues imagínense, ¿desde cuándo el hombre conoce la magnetita? ¿Sí? Desde sus orígenes, prácticamente. ¿Sí? Desde el origen de la cultura, de las sociedades y de los aspectos tecnológicos. Y fue el primer elemento magnético utilizado tecnológicamente hablando. Ahora, la magnetita. ¿Dónde podemos encontrar magnetita? En los seres vivos tienen magnetita. Las palomas, en su cerebro, se ha encontrado partículas de magnetita. Las abejas también tienen partículas de magnetita. Si no, ¿cómo se pregunta? ¿Cómo la abeja sabe cómo regresar a su panal? Otro ejemplo, la mariposa monarca. La mariposa monarca viaja de Michoacán a Canadá y de Canadá a Michoacán. ¿Cómo sabe las rutas de migración? En sus antenas tienen partículas de magnetita. Estamos hablando de animales de dimensiones de milímetros y de centímetros. Pero vamos a bajar la dimensión. Bacterias, microorganismos. Se ha encontrado en diferentes tipos de bacterias y microorganismos, como son los que se denominan magnetosomas, ¿sí? En este caso es el magnetocipirium. Tienen unas cadenas de partículas magnéticas y en partículas que son magnetita.
Estamos hablando de microorganismos, es decir, que el tamaño de las partículas son inferiores a las micras. Entonces, la importancia de estudiar nanopartículas puede originarse de que la magnetita está en los seres vivos. ¿Qué otro ser vivo piensa que tiene magnetita? ¿Quién? Nosotros, los seres humanos. Tenemos magnetita. En el año de 1992, el investigador Kirchner encontró magnetita en el cerebro. Hizo unas extracciones de varias zonas del cerebro en donde se encontraron estos cristales. Estos cristales son de magnetita, del orden, si ustedes se fijan, del orden nanométrico. Están por debajo de los 100 nanómetros. Entonces, ¿es o no es importante estudiar la magnetita? Sí, porque está en los seres vivos. ¿Sí? Y otra aplicación moderna de la magnetita es aplicaciones del cáncer. ¿Sí? En aplicaciones del cáncer se utiliza la magnetita nanométrica, se introduce en el organismo hasta la región del tumor y se somete a radiofrecuencia. Aquí es un ejemplo de un estudio de partículas del orden de 14 nanómetros. Aquí esos son rayos X. Esos rayos X, imagínense como la huella digital del material magnético. Cuando los materiales presentan estos picos de difracción en posiciones específicas, es el tipo de material. Esto es una huella, casi una signature de que estas partículas son magnetita. Y además, como son muy anchos los picos, esta magnetita es de naturaleza nanométrica. Se utiliza lo que se denomina la ecuación de Cheret y con eso se puede hacer una estimación del tamaño de partícula. También se puede utilizar microscopía electrónica de barrido y microscopía de transmisión. Aquí les muestro un estudio donde se va variando la frecuencia en la región de los gigahertz y en las partículas lo que se observa es un incremento de la temperatura de la partícula. ¿Para qué sirve eso? Básicamente es para quemar el tumor. Estas partículas son nanométricas, se colocan en la posición del tumor. Se colocan en la posición del tumor, se hacen someter por radiofrecuencia y luego lo que hace es calentamiento. Pero aguas, no es cualquier radiofrecuencia. Si ustedes se fijan, en este estudio se aplicaron radiofrecuencias bajas de 87 kHz hasta 568 kHz. Y estos son los incrementos de temperatura. Este incremento, casi de los 40 grados centígrados, son capaces de quemar toda la zona del tejido. Por lo tanto, destruye, hace algo que se llama necrosis celular. En cambio, cuando tenemos frecuencias más altas, el calentamiento es más bajo y se puede utilizar para aplicaciones biomédicas. Entonces yo espero que con esto ya tengan la motivación de por qué se debe estudiar la magnetita y por qué de dimensión nanométrica. ¿Sí? No solamente porque están en los seres vivos, no solamente porque están en nosotros, sino una aplicación moderna